tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los activos globales registraron rendimientos positivos, con un avance de 2,54% en las acciones a nivel mundial, con los mercados desarrollados aumentando un 2,57% y por su parte los mercados emergentes avanzando un 2,31%. Lo anterior se da en un contexto en donde si bien no fue una semana tan cargada de datos a nivel global, la atención estuvo centrada en los datos de PMI, tanto en la eurozona, Estados Unidos y China. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,97%, mientras que las monedas emergentes mostraron una variación positiva de 0,62%. En el plano local, se observaron comportamientos positivos, con el IPSA volviendo a su rally, con un avance del 4,4% en la semana, impulsado en primer lugar por un avance de SQM, empresa que cerró la semana un 17% arriba, explicado por un aumento en el precio spot y futuros del litio. Mientras que en segundo lugar, resultados positivos de CBPC también impulsaron la bolsa nacional. Por su parte, la renta fija mostró un aumento de 0,55% en la semana, seguido por una leve apreciación del peso chileno en 0,29%. Lo anterior se ve en un contexto en donde, si bien las cifras de inflación no fueron las mejores, estas superaron ampliamente las expectativas del mercado. Por el lado de las acciones a nivel global, se observan retornos positivos tanto en desarrollados como en emergentes. En los mercados desarrollados, Europa y Japón fueron los más sobresalientes, con retornos del 3,43% y 2,68% respectivamente, explicado por reportes económicos bastante en línea en ambos países. Desde emergentes, LATAM tomó la atención de los mercados con un avance del 4,57% en la semana. Pasando a la renta fija global, podemos ver retornos positivos también en desarrollados y en emergentes. En ambos casos sobresalen los bonos correspondientes a la categoría de High Yield, en donde en desarrollados avanzaron un 0,63% y en emergente un 0,61%. Por su parte, las divisas mostraron una semana más bien mixta en desarrollados y positiva en emergentes. En los mercados desarrollados, la libra esterlina avanzó un 1,3% tras la decisión del Banco de Inglaterra de recortar la tasa de interés en 25 puntos básicos, tal como lo esperaba el mercado, dejando el tipo de referencia en 4%. Aunque el recorte se ajustó a lo previsto en la reunión de agosto, la votación mostró un sesgo más agresivo, con una división de votos más estrecha de lo anticipado. El Banco Central también mantuvo su predicción de que la flexibilización monetaria continuará siendo gradual y cautelosa. Con esto, un nuevo recorte en noviembre es más probable e improbable, aunque con la inflación proyectándose en torno al 4% para el otoño, esta medida aún no está garantizada. Probablemente serán necesarias señales adicionales de debilidad en el mercado laboral para que el Banco de Inglaterra tome una decisión definitiva. Por otro lado, vemos que en emergentes las monedas latinoamericanas destacaron con un avance del 1,98%, 1,9% y 1,54% para el real brasilero, peso colombiano y el peso mexicano respectivamente. Desde Colombia, hoy fue comunicada la muerte del senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe, tras sus heridas sufridas en el atentado de junio de este año. Para el mercado de commodities, vemos que cerró una semana con un desempeño mixto. Dentro de este panorama destacaron los fuertes retrocesos de combustibles fósiles, en contraste con los avances generalizados en metales. El hierro creció con un salto del 1,37%. Los márgenes saludables y los bajos inventarios han llevado a las acerías chinas a reabastecerse, lo que contribuye a una mayor demanda del mineral del hierro, presionando al alza los precios en los mercados de futuros como Dalian y Singapur. Por su parte, el cobre avanzó un 1,37%. A partir del 1 de agosto, Estados Unidos implementó un arancel del 50% a las importaciones de cobre. Esto ha redirigido la oferta hacia los compradores estadounidenses, lo que ha restringido la oferta física en otros mercados internacionales y, por consiguiente, ha impulsado el alza de los precios de la Bolsa de Metales de Londres. En cuanto a los metales preciosos, el oro y la plata avanzaron un 1,02% y 3,53% respectivamente. En el caso del oro, los futuros se dispararon tras los aranceles del 39% aplicados desde Estados Unidos a Suiza, donde la autoridad aduanera norteamericana dijo que el metal no quedaba exento. Sin embargo, hoy el valor se encuentra en retroceso tras la rectificación de la Casa Blanca, donde se anunció que el metal finalmente estaría exento de tarifas.
Por su parte, el impulso de la plata se produce junto con la persistencia de un déficit de oferta y se prevé que 2025 marque el quinto año consecutivo de escasez en el mercado del metal. Si bien el déficit podría reducirse ligeramente a unos 149 millones de onzas este año, sigue siendo históricamente significativo, lo que proporciona un sólido respaldo para el alza de los precios. El petróleo LTI, en tanto, cayó un 5,12%, después de que la OPEP acordó un gran aumento de producción en septiembre, lo que se sumó a las preocupaciones por un exceso de oferta, después de datos estadounidenses que mostraron una demanda de combustible moderada en la principal nación consumidora. El gas natural tuvo un retroceso de 3,02% tras la moderación de los pronósticos meteorológicos en Estados Unidos, lo que reducirá la demanda del gas natural por parte de proveedores de electricidad para el aire acondicionado. En el segmento agrícola hubo un rendimiento mixto. El trigo, por su parte, bajó un 0,44%, puesto que se espera un clima favorable persista durante el resto de la temporada de cosecha. En esta línea, el maíz también retrocedió un 1,3%, debido a que las fuertes calificaciones de los cultivos y las expectativas de una gran cosecha superaron la demanda favorable. También, los datos técnicos siguen siendo débiles, lo que alienta a los vendedores. Finalmente, la soya avanzó un 0,52% dada la toma de ganancias en posiciones cortas de los fondos antes del informe de WASDE esta semana. Pasando a las noticias, vemos que en primer lugar, durante julio, la inflación en Chile sorprendió fuertemente al alza, registrando un incremento mensual de 0,9%, por encima de las expectativas del mercado que se ubicaban en 0,6%. Con este resultado, la inflación anual se aceleró de 4,1 a 4,3%, superando todas las estimaciones de la encuesta de Bloomberg, cuya mediana apuntaba al 4%. Si bien se anticipaba una cifra elevada por el alza del 7,3% de los precios de la electricidad y el repunte posterior a las ventas del Cyber en junio, el dato sorprendió no solo por esa magnitud, sino porque también fue generalizado y con un fuerte impulso en los componentes subyacentes. La inflación sin volátiles avanzó un 0,6% mensual, con un repunte tanto en bienes, que subieron un 1%, como en servicios, que aumentaron un 0,4%. En julio, la inflación mostró aumentos significativos en varios rubros. La energía subió un 3,2%, alimentos y bebidas no alcohólicas 0,9% y viviendas y servicios básicos en 1,5%. Dentro de los bienes subyacentes, destacó el alza de alimentos, bebidas alcohólicas y otros bienes, con un incremento mensual del 0,6% ajustado por estacionalidad, muy por encima de los registros cercanos a cero vistos en noviembre y abril. En servicios, la subyacente aumentó un 0,5%, impulsado por salud y un alza de 4% en paquetes de televisión e internet, presiones que, sumado a mayores costes laborales y cambios regulatorios, podrían seguir afectando este componente. Este resultado rompe la tendencia benigna que había mostrado la inflación durante gran parte del año y, según analistas, reduce significativamente la probabilidad de que el Banco Central recorte la tasa de política monetaria en su próxima reunión el 9 de septiembre. De hecho, tras la publicación del dato, el peso chileno se apreció un 0,6%, liderando las alzas entre 23 monedas emergentes, y las tasas swap a 2 años subieron 8 puntos básicos hasta el 4,45%. Reflejando expectativas de una política monetaria más cauta. Cabe recordar que en julio el Banco Central recortó su tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola al 4,75%, y reiteró que espera llevarla gradualmente al rango neutral del 3,5 y 4,5% en los próximos trimestres. Sin embargo, el inesperado repunte inflacionario, sumado al anuncio del plan para acumular 18.500 millones de dólares en reservas internacionales en 3 años, podría llevar a la autoridad a retrasar nuevos recortes. A pesar de este escenario, las proyecciones oficiales y del mercado aún apuntan a que la inflación convergerá al 3% durante el primer trimestre del 2026. Sin embargo, la reciente aceleración amplia y transversal podría hacer que la última milla del proceso desinflacionario sea más lento de lo previsto. Ahora, pasando hasta la segunda noticia, vemos que en julio los datos más recientes sobre la inflación en China confirmaron que la economía sigue enfrentando una fuerte presión deflacionaria. El índice de precios al consumidor se mantuvo sin variación respecto al año anterior, tras un leve aumento del 0,1% en junio, muy lejos de las metas oficiales. Aunque en términos mensuales el IPC subió un 0,4%, el primer incremento desde abril, este avance fue insuficiente para contrarrestar el efecto base. El principal factor negativo fueron los precios de alimentos, que cayeron un 1,6% interanual.
Sin embargo, el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, mostró una señal más alentadora al aumentar por tercer mes consecutivo, llegando a 0,8%, el nivel más alto desde febrero del 2024. Por su parte, los precios de fábrica continúan en terreno negativo. El índice de precios al productor, IPP, bajó un 3,6% interanual, acumulando ya 34 meses de deflación y cayó un 0,2% en comparación mensual. Esta persistente caída ha llevado al gobierno chino a intensificar su estrategia anti-involución, enfocada en frenar las guerras de precios que afectan la rentabilidad de empresas y mantienen la deflación. Ahora bien, una pregunta clave es si la anti-involución podría realmente cambiar el rumbo de la economía china. Existe un debate intenso sobre qué acciones específicas tomará el gobierno para aliviar esta involución y si tendrán éxito. Algunos expertos dudan que revisar reformas de oferta diseñadas hace una década sea efectivo hoy, dada la estructura económica actual y la menor demanda interna. Las acciones concretas serán fundamentales para lograr cambios significativos. Por ejemplo, aunque la industria de acero ya se fijaron precios objetivos de reducción de capacidad de comienzos de año, su ampliación ha sido limitada, salvo cierres temporales vinculados a eventos como el desfile militar de septiembre. Dado que no existen planes claros hasta ahora, muchos están atentos al próximo plan quincenal del Partido Comunista presentará en octubre, donde se esperan señales más definitivas sobre la política industrial. En el plano del sentimiento económico, el repunte bursátil de julio, impulsado por las promesas anti-involución, mejoró el ánimo del mercado, pero no ha cambiado de forma sustancial la confianza de consumidores y empresas. Entre los anuncios recientes destaca un programa nacional de subsidios a la educación infantil, con una ayuda anual de 3.600 yuanes por nacimiento. Aunque la cifra es modesta para incrementar el consumo de forma significativa, ha generado expectativas de futuros estímulos orientados al consumidor. Finalmente, en el plano internacional, la atención sigue puesta en los aranceles. China continúa sin un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero el mercado se ha acostumbrado a esta situación y no anticipa cambios bruscos en el corto plazo, aunque se especula en una posible cumbre entre Xi Jinping y Trump. La entrada en vigor de nuevos aranceles recíprocos en agosto genera incertidumbre sobre sus efectos en la economía global, en los precios de los activos y en la política monetaria estadounidense. Para las empresas con operaciones internacionales, la volatilidad del dólar y la posible reconfiguración de la demanda externa son los principales focos de preocupación. Además, vimos como tercera noticia que en el mismo país el sector de servicios mostró una leve sorpresa positiva durante julio, alcanzando su ritmo de crecimiento más rápido en un año. Según la encuesta privada S&P, el índice de gerentes de compras PMI de servicios subió a 52,6 desde 50,6 en junio, superando la predicción media de 50,4 y marcando la mayor expansión desde mayo del 2024. Este impulso se atribuye principalmente a la temporada alta de viajes de verano, que fortaleció sectores como el turismo, transporte y entretenimiento, así como un entorno comercial más estable. Xi Jinping Pan, director asociado de la economía de S&P, señaló que las mejores condiciones de demanda, incluyendo un aumento de los pedidos de exportación, respaldaron esta mejora. Además, las empresas del sector expandieron sus plantillas al ritmo más rápido desde julio del año pasado, tras recortar personal en junio y mostraron el mayor optimismo en 4 meses, aumentando también los precios de venta por primera vez en 6 meses. No obstante, esta mejora de la actividad privada contrasta con el PMI oficial del sector de servicios, que mostró un ligero debilitamiento en julio, con su índice bajando a 50, justo en el límite de contracción y expansión, según la Oficina Nacional de Estadísticas, mientras que áreas como transporte y entretenimiento cultural crecieron rápidamente, otros servicios al consumidor como bienes raíces se contrajeron. Es importante destacar que la encuesta privada de S&P se enfoca en pequeñas y medianas empresas del sector no estatal, consultando a unas 650 compañías, mientras que el PMI oficial abarca una muestra más amplia, con alrededor de 4.300 empresas no manufactureras. Esta diferencia en metodologías y muestras explican en parte la divergencia en los resultados de ambas encuestas. Finalmente, a pesar de que los indicadores positivos en el sector de servicios, la confianza del consumidor sigue siendo un desafío.
Una encuesta reciente del Banco Central mostró que la percepción sobre el mercado laboral cayó a nivel más bajo registrado el segundo trimestre, reflejando un sentimiento cauteloso entre los hogares chinos. Ya pasando a nuestra cuarta y última noticia, correspondiente a lo que es el reporte de resultados, vimos que para este segundo trimestre las empresas estadounidenses han estado marcando una fuerte alza en lo que son los resultados corporativos. Además, para estas semanas estamos atentos a los resultados de eToro el martes, Tencent y Cisco el miércoles, Alibaba, JD.com y Birkenstock el jueves, que concentrarán la mayor atención del mercado. Por otro lado, vemos que desde el 1 de julio las utilidades han sorprendido positivamente al mercado, en casi 7%, mientras que cerca del 4% de las empresas que han reportado ya han superado las estimaciones tanto en ganancias como en ventas. Ahora, correspondiente al desempeño de las acciones de la semana, vemos que el S&P registró una ganancia del 2,43%, retomando terreno después de una fuerte caída inicial causado por la combinación de débiles cifras de empleo y las nuevas tarifas anunciadas por la Fed para septiembre. Entre los principales ganadores destaca IDEXX Laboratories, empresa del sector de salud animal, que lideró el índice con un alza de más del 22%, impulsada por resultados del segundo trimestre que superaron ampliamente las expectativas, gracias a la fuerte demanda de un nuevo producto para el análisis de muestras en oídos de animales. Palantir Technologies continuó su escalada, subiendo un 21,19%, consolidándose con uno de los motores técnicos del índice desde abril, impulsado por el auge de sus servicios de inteligencia artificial y nuevos contratos con agencias gubernamentales. Por su parte, Arista Networks ganó 18,38%, luego de reportar sólidos resultados en el segundo trimestre y mejoró su guía de crecimiento para el 2025. En contraste, las caídas más pronunciadas vinieron de The Trade Desk, que se desplomó un 37%, su peor retroceso histórico, afectada por previsiones de crecimiento más débiles de lo esperado y desafíos estructurales frente a la competencia de Amazon y cambios en el tráfico de web de la inteligencia artificial. Gartner retrocedió cerca del 30%, debido a la desaceleración en el crecimiento del valor total de contratos, recortes en su IA y dudas sobre su estrategia frente a empresas nativas de inteligencia artificial. Fortinet perdió un 24%. Pese a superar expectativas de ingresos y facturación, luego de que sus declaraciones sobre el avance del ciclo de actualización de firewalls generaran confusión. En cuanto a noticias de hoy, Nvidia y AMD acordaron con Estados Unidos de reanudar las ventas a China de sus chips, entregando el 15% de sus ingresos al gobierno. El pacto es clave, ya que China aporta cerca del 13% de ingresos de Nvidia y 24% de los de AMD, lo que podría impulsar sus resultados en el corto plazo y mantener su protagonismo en el mercado global de chips para inteligencia artificial. Pasando al plano local, el ICPA cerró la semana de agosto con un alza del 4,25%, en un contexto de tono positivo para el mercado chileno. El mayor impulso vino de SQMB, que subió un 17,6%, apoyada por el repunte de precios internacionales del litio. También destacó Oro Blanco, que avanzó un 13,6%, y Norte Grande con 10,9%, ambas beneficiadas por su vínculo accionario con SQM. Hoy, el precio del litio se disparó después de que CATL, el mayor productor de baterías del mundo, anunciara el cierre por 3 meses de su mina en China, responsable del 6% de la producción global, reforzando las expectativas de escasez que podrían seguir beneficiando a SQM y empresas relacionadas. Entre los retrocesos, Naturgy Chile Gas cayó un 3,58%, presionada por menores volúmenes de consumo y un escenario regulatorio menos favorable. ABC bajó un 3,38% ante un panorama más débil para el sector de alimentos y bebidas, mientras que Clínica Las Condes fue la con peor desempeño, con 4,78% a la baja, afectada por bajos niveles de crecimiento en ingresos y un aumento de costos operativos que sigue impactando los márgenes. En cuanto a los datos de esta semana, vemos que los mercados financieros comienzan con una agenda intensa y diversa, marcada por distintos datos. Por un lado, el día de hoy partieron los agregados monetarios en China. Posteriormente, y lo que cautivará la atención del mercado, serán los datos de inflación en Estados Unidos, dato clave para la Reserva Federal y para su reunión en septiembre. Y para saber con esto si es que recorta o no su tasa de fondos federales. Posteriormente, el miércoles, tendremos la publicación de la minuta de la reunión de política monetaria en nuestro país. Avanzando la semana, el día jueves tendremos los datos de crecimiento en el Reino Unido, así como también crecimiento en la eurozona y en Japón.
Finalmente, ya para terminar la semana, tendremos lo que son los indicadores de la Universidad de Michigan, indicador súper importante para saber el sentimiento de la economía en Estados Unidos. Con esto cerramos nuestro video semanal y les damos las gracias a todos, por lo que nos estaremos viendo el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.